lléname de ti, oh Señor, lléname de ti, oh Señor, lléname de ti. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, Señor, oh Señor, pasa por aquí, oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, pasa por aquí, oh Señor, pasa por aquí, oh Señor, pasa por aquí. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Jesús ya me salvó, alaba lo que vive. Jesús ya me salvó, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Jesús murió por mí, alaba lo que vive. Jesús murió por mí, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Que viva Cristo y que viva con fuerza. Que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Ave María Purísima. Intenciones de nuestra Santa Misa. En acción de gracia a Santa Elena, Natividad de María. Por el cumpleaños de Luz Marina, 15 años. Thais Nicole, 10 años. Por la salud física y espiritual de Shirley Rocío. Peticiones varias. Liberación, sanación y conversión de Silvio Javier, María Elizabeth,
Silvia Mabel, Marcos, Liz María, Milner Germán, Aníbal Carr, Jorge Adrián, Andrés Adolfo, Ignacio Augusto, Jorge Luis, Luis Alfonso, Sotero, Elvira, Clotilde, Tadeo Josué, Gastón Aldair. Por las peticiones por las intenciones de Liz María, por la salud de Norma, Graciela y Mariana, por la venta de un inmueble, por el grupo de oración Nuestra Señora de Pentecostés. Difuntos: Otilia, Gumercindo, María del Carmen Alejandrina, Roberto Francisco, César Octavio, Clotilde Azurina, Armeljo, Dora Ismelda, Claudelina, Rafael, Carmen Reinalda, Miguel Ángel, Iván Alejandro, Luis Alberto, Gustavo Alberto, Julio Diosnel, Adalberto, Jerónimo, Liduvina, Pedro, Aniceto, Angelito Alaya, Agustín Benita, Agustín Ramón, Mario, Vicente, y por las benditas almas del purgatorio. Hermanos, nos reunimos para celebrar nuestra fe, alimentándonos de la palabra del Señor y del pan vivo bajado del cielo. Con esta alegría iniciamos nuestra celebración cantando. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Aleluya, cantaremos el encuentro y el abrazo con Jesús. Aleluya, cantaremos el encuentro y el abrazo con Jesús. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. ¡Viva Cristo! ¡Viva María! ¡Y viva nuestra comunidad! Y hoy también tenemos aquí a una quinceañera. Entonces, Luz Marina. Y también Thais Nicole, que cumple 10 años también. Bueno, un fuerte aplauso entonces para Luz. ¿Y dónde está Thais Nicole? ¿Quién es Thais? Ahí está, un fuerte aplauso también. Dentro de 5 años, 15 años. Bueno, qué lindo que es encontrarnos entonces y con esa música tan alegre que nos reúne, ¿verdad? Fiesta, decíamos, y estamos en el tiempo de Pascua. Yo todavía no me había encontrado con ustedes en este tiempo de Pascua, así es que felices Pascuas. Felices Pascuas. Bueno, estamos en todo este tiempo, ¿verdad? De la resurrección del Señor, que son en realidad 50 días que nosotros celebramos este ciclo pascual, porque la fuerza de la resurrección, Jesús que pasa por la cruz, que es asumir nuestro compromiso de todos los días, nuestros sufrimientos, pero que llegamos a la resurrección, el sepulcro abierto, es decir, que nuestra vida siempre tiene que estar abierta a la gracia de Dios. También ya somos hombres, familia, país resucitado.
Vamos a iniciar invocando la presencia de Dios y haciendo la señal de la cruz. Pero tiene que ser una misa con entusiasmo, porque estamos transmitiendo directamente Ñande Yarañe, nuestro primer canal católico que tenemos en el Paraguay, que estamos transmitiendo ahora en vivo y en directo. Así es que más de 200.000 personas esta misa en este momento nos están acompañando. Así que les saludamos también a ellos y vamos a rezar también con ellos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesús resucitado esté con cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar nuestra celebración. Lo primero que vamos a hacer es arrodillarnos ante el Señor. Vamos a hacer un minutito de silencio antes de cantar, donde cada uno piensa de sus faltas, de sus pecados, pero sobre todo le pide perdón al Señor. Y ahora juntamos nuestras manos y vamos a cantar pidiendo perdón humildemente al Señor. Perdón, perdón, perdóname, Señor, ante ti yo pequé. Perdóname, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que abandonando lo que viene del pecado, vivamos en comunión con Jesucristo, con quien nos has identificado por los sacramentos pascuales, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Ven Espíritu Santo y toca nuestra mente para que podamos comprender. Ven Espíritu Santo y abre nuestros oídos para entender. Clamamos Espíritu Santo para que toque nuestro corazón y recibir con amor. Ven Espíritu Santo, inunda todo nuestro ser para caminar con la palabra de Dios y recibirlo con todo su amor. Amén. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad, Espíritu de Dios. Dios va dejando en nuestro camino señales de su presencia, las cuales hay que interpretar. Abramos nuestra mente y corazón para escuchar las lecturas. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga, llamada de los libertos, como también otros, originarios de Cirene, de Alejandría,
de Sicilia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él, pero como no encontraban argumento frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así, consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Entonces, presentaron falsos testigos que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra este lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. En ese momento, los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Feliz el que sigue la ley del Señor. Feliz el que sigue la ley del Señor. Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré tus preceptos, porque tus prescripciones son todo mi deleite, y tus preceptos mis consejeros. Feliz el que sigue la ley del Señor. Te expuse mi conducta y tú me escuchaste. Enséñame tus preceptos. Instrúyeme en el camino de tus leyes, y yo meditaré tus maravillas. Feliz el que sigue la ley del Señor. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Elegí el camino de la verdad, puse tus decretos delante de mí. Feliz el que sigue la ley del Señor. Feliz el que sigue la ley del Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después que Jesús alimentó a unos 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan. Después que el Señor pronunció la acción de gracias, cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron
a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió: les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Viva Cristo resucitado y viva nuestra comunidad resucitada. Un fuerte aplauso para los cumpleañeros también. Bueno, fíjense, queridos hermanos, estamos ya en esta tercera semana de nuestro tiempo de Pascua. Entonces, saber siempre lo que significa la palabra Pascua. Pascua, Pesaj en hebreo, que quiere decir el pasaje, pasar de una situación a otra. Eso quiere decir Pesaj y eso quiere decir Pascua, y eso es lo que nosotros celebramos. Así es que tenemos que comenzar a ver si nosotros verdaderamente pasamos de una situación a otra, ¿verdad? Porque justamente el Evangelio aquí en un momento, ellos le preguntan, porque le están buscando a Jesús. Miren que Jesús dice que realiza el milagro de la multiplicación de los panes. Y después cuando Jesús se marcha con sus discípulos, ellos le buscan enseguida. Muy cojo venían de Yara. Estamos aquí en el capítulo 6 de San Juan, en el capítulo del 1 al 15 habíamos visto que Jesús multiplica los panes. Pero ¿qué pasa? Que había sido estas personas que fueron saciadas con el pan que Dios les había ofrecido a través de la multiplicación de los panes, desde lo más pequeño, ¿verdad? Porque decía que era un niño que tenía 5 panes y 2 pescados. Pero que tiene un significado muy profundo, ¿verdad? Porque el número 5 significa siempre, queridos hermanos, significa generosidad, generosidad. Y el número 2 significa comunidad. Quiere decir que si nosotros somos generosos en nuestra vida, en nuestra familia, entonces nuestros hijos crecen bien, nuestra comunidad. Vean la número 2, Ina. Cuando somos generosos, hay una buena comunidad. Si nosotros somos generosos entre nosotros, esta iglesia tendría que estar repleta. O falta para el lugar, porque no creo que aquí estén todo el barrio de esta parroquia. No creo que ni el 1% estén de todos los que están aquí. Oye, Moisés, 1% de todos los que habitan aquí en esta parroquia. Entonces nos falta generosidad en la iglesia. Nos falta generosidad ¿dónde? En nuestra casa. Muchas veces, mira que yo recorro por muchos lugares y algunas veces me doy cuenta que algunos papás prefieren los fines de semana estar ahí con sus amigos, porque se pueden ir de lunes a viernes o de lunes a sábado, o farrey, mira mi amigo, cuérdate, a Jesaray de su familia, Jesaray en Virecovi, Jesaray de que tiene hijos, prefiere ir a jugar ahí piquiboli o vóley o partido de fútbol. Hoy Coguri en estos días, hoy Cerro Olimpia, domingo, pues es allá. ¿Cómo fue el resultado? ¿Vos te acordás? ¿Vos qué es eso? ¿Olimpista? Cerrita, tenía que el va a ser yo sé, nada, ¿verdad? Llegó a por un TPM porque si hay cuál el resultado. Allá. Dice que 13 veces ya que Cerro no le puede ganar a Olimpia el clásico y bailando más. Bueno, número 13 iba a ir la número. Bueno, fíjense, yo por ejemplo ayer celebré la misa. Y justamente en hora en que está jugando Cerro Olimpia. Ajá, ya. Coico, calle con Santa Teresa. Ajá.
Pesa mi kiosco y bodega. Estoy sala y televisor. A lo mitad ve, oye, ven. Allá puedo a misa, más obvio. Si te he visto, no me acuerdo. O sea, siempre tenemos. ¿Qué hora se fue a misa? Falta generosidad. Falta verdaderamente entender lo que significa nuestra vida cristiana. Y entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo van a crecer tus hijos? Ahora, por ejemplo, aquí estamos celebrando los 15 años de esta hermosa niña. Pero yo quiero ver, a ver cuál es la generosidad de sus padres, su mamá, su papá, cómo andan en la familia, cómo se quieren, cómo le acompañan para que crezcan. Aquí también estamos, 10 años. Bueno, 10 años. ¿Vos sos su mamá? ¿Dónde está su papá? Está trabajando, está ocupado. Aquí, ¿dónde está la mamá? ¿Quién es la mamá? ¿Vos sos su mamá? ¿Y dónde está su papá? Ahí está. Bueno, pero ustedes son sus padres, o son adoptivos, o qué es lo que son, sus padres. Pero ella puse y una vez. Bueno, a ella desatan el número de cédula de identidad. Bueno, se dan cuenta, algunas veces nos falta generosidad, nos falta verdaderamente entonces, como le está diciendo, yo recorriendo así por muchas partes, ¿verdad? Veo esa realidad humana, esta es la realidad humana que Jesús vino para cambiar. Upea con la ñandeyara y ñandeja o poco ñanderejina para que hagamos un camino verdaderamente de cambio y de santidad. Pero lo lindo es, queridos hermanos, aquí en esta parte, ellos dicen que se van detrás de Jesús solamente porque quieren comer el pan. Uy, ¿cuál gratis? Ñandeyara ya por la multiplicación de los panes. Sobraron 12 canastas llenas de pescado y llenas de pan. Y posiblemente era pues y la con hoina. Ahora ya que la gente puede la tirada, puede ver la galleta a mí. Ya vais de muy o cañeñan de ahí. Pecado, muy cojoñan de yara. Muy corajapay, güey. Ya a mí llegué ya carú gratis. ¿Se dan cuenta? Eso no es generosidad. Eso es egoísmo. Eso es buscar simplemente cómo yo me voy a alimentar sin hacer ningún esfuerzo. Y yo sé, queridos hermanos, que nosotros estamos tan acostumbrados, y justamente hoy estaba escuchando también, y ayer el Monseñor Valenzuela, lo que escucharon, la homilía del Monseñor Valenzuela en Cacupé, justamente decía, volvía a retomar situaciones que siempre nuestros pastores, nuestros obispos suelen recalcar. Pero ayer fue un poquitito más duro. Estamos, dice, inmersos en una corrupción tan grande, y Monseñor Valenzuela, ¿verdad? Pero yo pienso que eso es solamente repetir. Pero algunas veces volvemos a repetir y a repetir y a repetir, pero entonces no hay cambio, quiere decir. Porque Umaitei Emagola ya eupeagina. Onda ya yehesacuay, onda ya yehesacuasei, o si no, cada vez ointe oíla y rico puajusea. A la rico puajugo o mondamanda. La rico puajuna o pese mante. Porque hay verdaderamente, hay grandes empresarios que para tener una gran empresa, pero trabajaron años y años, 30, 40, 50 años iré, entonces es el fruto de un trabajo, pero en comunidad, etc. De tu van a joven, ¡pum! Hongo ya, en una semana, en un mes, grande edificio. Más bien ya la vean. Algún rico puajú, jamás la rico puajú, pero mondágina. Peña de mondágina, pea la rico puajú. Y claro que después, queridos hermanos, el país, nosotros somos el país, la nación, nosotros somos la nación, se va a resentir, porque eso que tenía que ser destinado justamente para la educación, justamente para que nuestro pueblo pueda vivir bien, entonces se desvían. Y entonces por eso esta gente lo único que sabe es hola, ya la pira gratis, ya el pan. Así andamos, como podemos, estilo Nepo Baby, ya no hay agua, provecho para nosotros.
Estaba leyendo en el diario y justamente aparecía una cifra que es escandalosa. 9.000 millones de guaraníes al año para pagar a los nepo babies. 9.000 millones de guaraníes, eso decía ahí. Imagínense, querido hermano. ¿Y de dónde habrán sacado ese dinero? Evidentemente que lo sacan de Itaipú, de Yacinetá y de otras instituciones, etcétera, etcétera. Pero no era para pagar a esa gente. Eso era para pagar los gastos verdaderamente de lo que tiene que ser el servicio para la res pública. Va a decir la res pública, cosas del pueblo, cosas de la gente, de todos nosotros. A ver, pe calcula mise, va eva, pe mise, maná pe yu ave sereca. Y entonces ellos le dicen, pero señor, ¿cuándo viniste aquí? ¿Cómo es que estaba aquí? O Villabaité, ñan de Yarajina, o Villabaité, o Iguabaité. Ustedes vienen solamente detrás del pan, del milagro. Pe ante peigose. Na venderga y sei. Na veas sei la curusureje. Y sin embargo la vida cristiana es el esfuerzo y la lucha continua. Bueno, pero por lo menos hay un poco de esperanza, queridos hermanos. Esta es la situación, porque yo pienso que nosotros, si entendemos este mensaje, haríamos también la misma pregunta que después al final de que Jesús les dice esto. Dice, Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Esa tiene que ser la pregunta que hoy nosotros tenemos que hacer. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Va eñan de yara. En el ponamina ahora va el aro ya puana, porque ya ahora cangue pama ya ahora ñe sanimambama, porque la corrupción ya rapama. Cango cubre cua cáncer hina, pesa guaina. La doctor generón de metástasis, cuñacaray la era coaina. Caray, metástasis. Upea ya, embotente más endereza. Hañe, bueno, contando, ¿cuánto más ir contando? Porque día va la rey coheta, ne cuánto más. Y así también nosotros muchas veces estamos en nuestro país, ¿verdad? Ya ante cuánto vaya a contar, vaya y cogina. Cuando la corrupción y cuando el cáncer nos agarra tan profundamente. Pero como le estaba diciendo, aquí ellos por lo menos, dice, le preguntan a Jesús, le preguntan. Ojalá que nosotros hoy, después de esta misa, podamos preguntarnos porque queremos salir y queremos hacer algo lindo, positivo, que exista una verdadera resurrección. Resurrección, mirar hacia adelante, tener la fuerza del Espíritu para salir de la muerte, para salir de la oscuridad. Y entonces, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y Jesús, miren lo que le responde. La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Vean la respuesta. De irinde tejo pea ya poamoa tejo ñoraino zapatea. No, de iribea. Dice, si ustedes verdaderamente quieren cambiar esta historia. Y ayer, justamente el Monseñor Valenzuela, en su homilía decía eso. Nos falta Dios. Nos falta verdaderamente la presencia de un Dios que nos cambie y que nos transforme. Landa y por iramos peñan de yara, ñan de ame, ñan de corazome, a peñan de apitu ume, a lleva, será imposible ningún cambio. Por eso que nuestro querido Papa Francisco, de feliz memoria, que nos ilumine desde el cielo, yo ya dije varias veces, pero quiero insistir hoy con ustedes, aquellos que todavía no escucharon. 3 cosas de Guiñandé. 1, usar la cabecita, la inteligencia. Pues a calcular ya Ñandé. Papa Francisco de Ibebo que es doña la guaraní, pero la ya traducitamos la ñandiñe. La importancia del pensar, la importancia del darse cuenta de la realidad. Lo que él cuando vino al Paraguay también había dicho, la realidad es tocar la carne del pobre, tocar.
De Holanda yeje Ireland de pueblo, de yeje Ireland de era pichacuerani. De igual la realidad. Entonces televisión en donde venden en Guaná, estamos en un país de maravilla. Y ponamban hambre hoy. A como estaba ahí a llevar la tembiguaña de Abitebe. ¡Horra, horra, viva! A mí en Yapú, porque no están tocando la realidad. Quiere decir que, como dice el Papa Francisco, doy purula ñacá. Dos yejesape hay, tenan dos yejesape asei, dos yesasei la realidad de la pobreza y de la dificultad en que muchos hermanos nuestros están viviendo. Segundo, decía el Papa Francisco, el corazón. Y ahí está lo que nos dice aquí. Hay que tener corazón, queridos hermanos. Y nosotros siempre como cultura paraguaya, ya tengo guarani entero ya llegó. Ya de nacer, ya la ñane guarania. Ese es muy del corazón, sale de adentro. Pero ¿cómo es que nosotros, si tenemos tanto corazón, tanto sentimiento, no ponemos en práctica, nos sentimos y muchas veces nos volvemos indiferentes ante los hermanos, egoístas y cerrados en nosotros mismos? Y el tercero que decía el Papa Francisco, tampoco en la de nacer o bebé, todo sentimiento, o todo es solamente mirar la realidad que uno puede criticar o lo que sea. Manos, decía el Papa Francisco, cabeza, corazón y manos. Váyase la mano, manaya y purú veñan de po, para actuar, realizar, hacer las cosas, queridos hermanos. Y entonces cuando decimos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Upe veñan de entonces, ñañe pues un ñañamindu uya es samba eva la yarecoa. Segundo, lo vivimos, ya yeje shakwa, sentir, ¿verdad? Palpar, tocar la realidad del mundo, de nuestra nación, de nuestros hermanos, de los necesitados. Es poco ese, tocar las llagas. Pero no ya estamos ahí, veñan de la cena, sino que ahora tenemos que comenzar a trabajar. A trabajar. Y eso quiere decir resurrección. Así es que, queridos hermanos, esta tercera semana, principalmente el seguimiento de Jesucristo, se va a referir a esto. Después de haber pensado, después de haber sentido, comenzamos a hacernos esta pregunta: ¿qué debemos hacer? Y cada uno, ve mañana, vende lo que vende realidad de cada uno. Va a la yayapotena, va a la she ayapota, va a padre cabaña, va a bandera ayapota, para ayudar a que se construya el reino de Dios en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Que así sea. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar ante el Señor ahora nuestras intenciones. A cada intención respondamos, te lo pedimos, Señor. Oh Señor. Por la Iglesia, para que no les falte el ánimo de dar testimonio en medio de las dificultades, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los cardenales que tienen la misión de elegir al nuevo pontífice, para que Dios los asista con su gracia, los ilumine con su espíritu, los revista con su fuerza y se realice a través de ellos la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por quienes tienen responsabilidades en el gobierno, para que no olviden el motivo de su servicio, el bien común de todos, sin excepciones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren y llevan una pesada cruz todos los días, para que, uniendo su dolor a la pasión de Cristo, puedan aceptar y llevar ese peso con fe y esperanza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros que asistimos al banquete eucarístico, para que reconozcamos al Señor y libres de todo apego, corramos hacia Él, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo glorificarte siempre, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Jesús sigue ofreciéndose por nosotros generosamente. Intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, junto con los ángeles y arcángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Viva Cristo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Vamos a pedir por nuestro obispo, por nuestro cura párroco, por los catequistas, los agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, hoy especialmente que bendigas a tu hija, Luz Marina, que te agradece sus 15 años, para que sea regenerada siempre con la fuerza y la gracia de tu amor. Y así hoy que pueda agradecer los 15 años para asumir su responsabilidad en la vida. También vamos a rezar por Thais Nicole, que agradece sus 10 años al Señor. Y te pedimos también por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano eres ya.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Por la comunión nos unimos más a Cristo y a los hermanos. Acerquémonos a recibirlo con devoción. Acto de comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Amén. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo lo adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Esta vida le adoro reverente. Nos ponemos de rodillas ante el Señor. Ponemos las manos juntas y hacemos nuestra oración de agradecimiento. Gracias, Señor, por esta Eucaristía. Gracias porque nos ayudas hoy a entender que tu palabra es el verdadero alimento. Lo que tú nos ayudas, Señor, verdaderamente para que podamos vivir como cristianos. ¿Qué debemos hacer?
Tu respuesta, Señor, para nosotros es creer en Jesús. Pero creer en Jesús significa el compromiso en la vida cristiana. Sobre todo el comprometernos en el seguimiento de Jesucristo, conocer lo que significa los mandamientos, conocer lo que significa la palabra de Dios, escuchar cómo el Señor nos llama a través de su palabra, a través de nuestros padres, a través de nuestra familia. Hoy que estamos agradeciendo los 15 años de Marina, que también cada uno de nosotros pueda tomar conciencia de lo que significa el regalo y el don de la vida. Y también agradeciendo los 10 años de Thaís, que podamos nosotros entender este camino que poco a poco el Señor nos va regalando, y en un progreso y en un proceso vamos creciendo. Gracias, Señor, por tu cuerpo, gracias, Señor, por tu sangre. Te pedimos que una vez más podamos entender que seguirte a ti, conocer a Jesucristo y creer en Jesucristo significa conocer los mandamientos del Señor con nuestra mente. Y la misma palabra de Dios nos dice con todo nuestro corazón, el sentimiento. Y luego, Señor, que lo pongamos en práctica. Gracias por esta misa. Gracias por tu cuerpo y por tu sangre. Gracias, Señor, por tu mensaje de amor. Y una vez más, al salir de esta celebración eucarística, queremos seguir esforzándonos, queremos seguir luchando por construir el reino de Dios en medio de nuestra comunidad, comenzando en nuestras casas, en nuestra familia, y que eso redunde en beneficio de nuestra nación, de nuestro país. Amén. Él vive, Él vive, Él vive, vive Jesús, el Señor. Una vez más queremos darle las gracias al Padre Víctor Cabañas por su sí a nuestra comunidad con un fuerte aplauso. Y también invitarles todos los lunes a nuestra misa carismática a las 19 horas y los miércoles después de la Santa Misa nuestro cenáculo abierto para todas las personas que quieran asistir. Muchas gracias. Bueno, vamos a llamarle aquí entonces a la quinceañera. Vení aquí, te vamos a entregar este souvenir en tus pasos. Hoy agradecer al Señor. 15 años significa asumir tu propia responsabilidad. Ya deja de ser mitad cuñaí, ¿verdad? Para comenzar a asumir tu vida en una forma siempre, siempre responsable, porque eso es lo que el Señor te regala. Todo lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, agarra ese, date la vuelta Que y la los foto. cumplas feliz, que los cumplas feliz, si los cumples con Cristo, doblemente feliz. 10 añitos, un fuerte aplauso también para ella, 10 años que cumple Thaís. Bueno, date la vuelta aquí,
Vamos a darte una bendición especial. Vos sí que todavía son niñas, ¿entendiste? No te hagas la mitad cuña ahí, o mejor dicho, la jovencita, señorita. Bueno, que el Señor te bendiga, te fortalezca siempre para que crezcas, así como Jesús también, que obedeció siempre a sus padres, iba creciendo en su propia fe, iba creciendo y siendo cada vez más obediente también a lo que Dios le pedía a través de sus padres. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Date la Que vuelta. los cumplas feliz, que los cumplas feliz en tu día dichoso, que los cumplas feliz. Bueno, yo también les agradezco y por eso les dije, es la primera vez que nos vemos, ¿verdad?, en Pascua, y por eso que les di también los saludos de Pascua. Que el Señor les acompañe siempre y que podamos ser una comunidad resucitada. Y nosotros agradecemos porque en el mes pasado, mes de abril, nosotros cumplimos con Ñandeyarañe, nuestro primer canal católico, 3 años. Estamos gateando todavía, pero 3 años ya cumplimos, 24 horas siempre de evangelización. Por eso es que agradecemos a Dios. Y como dice la gente, Roñe Purúmaro Güero Guatá, el 4º año, ¿verdad? Entonces este primer mes ya de mayo, que para nosotros va a ser el 4º, ¿verdad? Para ir hasta el año que viene de nuevo y así ir agradeciendo todo lo que nos ofrece. Y entonces todos los que quieren colaborar después con Ñandeyarañe, miren un poco allá atrás, no, y te no la se alcancía, te vemos en el si no te vemos algo ahí, listo, va. Bueno, y al final de la misa, los que quieran recibir la imposición de las manos, entonces vamos a formar así fila de 2 y nos vamos a ir acercando. Ahora nos ponemos de pie y hacemos la oración final. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos retirarnos con la paz del Señor. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Fuerza, vamos. Una entre todas fue la elegida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores de la tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate.